hablar ahora es un epidemiólogo. Epidemiologist. Trabaja en el He Instituto works in the Molecular Epidemiology Center Salud Materna de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El profesor Elar Koch es máster en Ciencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 3 años consecutivos recibió la Medalla de la Excelencia Académica en Investigación. También se desempeña como profesor asociado y director de investigación para el Instituto de Epidemiología Molecular, Centro de Medicina Embrionaria y Salud Materna en la Universidad Católica en Concepción. El doctor Koch ha publicado mucha información relativa a muerte materna y quisimos pedirle que nos hablara sobre actualización en muerte materna en Chile. Bien, muchas gracias. Un gran agrado, un placer verdaderamente estar aquí frente a tantos ginecólogos, obstetras, perinatólogos, etcétera, compartiendo quizás algunos estudios que hemos realizado en el último tiempo. Yo le agradezco a los organizadores la confianza de transmitida para poder compartir con ustedes esta información que pretende, ¿no es cierto?, actualizar la situación de la mortalidad materna en Chile. La mortalidad materna y la salud materna en general es considerada un derecho humano. Como ustedes saben, el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos declara que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales y es quizás el único derecho humano que establece un derecho especial por razón de condición. Vale decir, el embarazo en sí mismo es considerado vital para el ser humano y para la raza humana. Y bueno, y esto ha dado origen, ¿no es cierto?, a numerosas intervenciones, y lo último son las metas del milenio que pretenden disminuir la mortalidad materna, especialmente en los países en vía de desarrollo. Chile, ¿no es cierto?, es uno de los países que es paradigmático desde el punto de vista de la salud materna en Latinoamérica. Cuando hablamos de mortalidad materna usamos un indicador para comparar países entre sí y su progreso ya en este indicador, que es la razón de mortalidad materna, que es básicamente el número de muertes que se producen dividido por los nacidos vivos observados en el mismo año, que se amplifica habitualmente por 100.000. Y esto permite entonces comparar países y establecer, por ejemplo, ciertos rankings, ¿verdad? El año 2008 Chile se ubicó segundo después de Canadá y Estados Unidos tercero, ¿ya? Y ustedes pueden ver entonces que es un motivo de alegría, así que vamos a ser optimistas hoy día. Y la verdad las cosas es que esta tendencia que se está observando en Chile ha permanecido bastante estable durante los últimos 10 años, y ustedes pueden ver que no es el caso de Estados Unidos, que ha incrementado su mortalidad materna y ya estamos 5 puntos abajo, diría yo, en este minuto respecto a Estados Unidos. Hemos publicado el año pasado un experimento natural de 50 años. Vamos a discutir aquí algunas de las primeras preguntas de investigación sobre esta historia de la mortalidad materna en Chile, cómo ha evolucionado, cuáles han sido sus principales causas, cuál es el impacto de las grandes políticas públicas sobre la mortalidad materna, cómo interactúan los factores entre sí, especialmente el incremento de la educación de la población femenina y los servicios de salud materna, y cuál es el perfil residual de mortalidad materna actual en Chile y qué puede explicarlo. Chile ofrece
estadísticas vitales de altísima calidad. Está en el grupo A de 65 países que tienen en este minuto el privilegio de estar en la lista A de la ONU por su excelente registro ya y certificación e integridad de mortalidad. Básicamente aquí se evalúan 8 predictores, el número promedio de años de educación, la conducta reproductiva, que es medida a través de la tasa total de fertilidad o el número de hijos promedios que tiene una mujer a lo largo de su vida fértil, y el componente, otro componente como el porcentaje de mujeres que tienen primíparas, que tienen su hijo sobre los 30 años, que es el indicador más robusto de postergación y envejecimiento de la maternidad. El acceso a parto atendido por equipo obstétrico calificado, acceso al agua potable, alcantarillado, ingreso per cápita, etcétera, y las políticas públicas que están mencionadas ahí, destacan ahí la promoción de la educación en 1965, el programa de salud materna propiamente tal del 64 y 67, incorporando la planificación familiar dentro de él también, y la nutrición complementaria para madres e hijos, que hoy día todavía se sigue repartiendo leche purita fortificada en los consultorios, digamos, prohibición de aborto terapéutico en 1989, y esto se pudo evaluar a través de lo que se llama series de tiempo paralelas e interrumpidas. Básicamente, cuando se evalúa una política pública, lo que se hace es poner esta política pública en esta serie de tiempo, de puntos sucesivos, ¿ya? En este caso son 50 puntos, y lo que se hace es evaluar si existió o no existió un cambio en la pendiente de mortalidad. Y eso nos permite determinar, y es lo que se llama un experimento natural. Si nosotros hoy día promovemos, ¿no es cierto?, el consumo de ácido fólico, ¿verdad?, nosotros, si tenemos suficientes puntos en el tiempo, podemos evaluar qué ocurrió antes o después con la introducción del ácido fólico en esa población completa, y eso nos da una información muy interesante, especialmente cuando no se pueden hacer ensayos clínicos randomizados. Obviamente no se pueden estar matando mamás para hacer ensayos clínicos, entonces por lo tanto hay que hacer experimentos naturales. Aquí podemos ver nosotros la tendencia en la mortalidad materna en Chile, una reducción del 94% en 50 años, una curva de tipo exponencial cuadrática, ¿verdad?, con una tendencia al plató en la última década. La mortalidad por aborto, una reducción dramática y continua que prácticamente ha desaparecido, ¿ya? Y aquí tenemos lo que llamamos el análisis de segmentado. Ustedes pueden ver la línea azul es la pendiente inicial. Ese era el ritmo que llevábamos de reducción. Estábamos reduciendo la mortalidad materna a 5.25 por 100.000 nacidos vivos por año, en ese minuto. En 1965, con la implementación de estas políticas públicas, se produce una aceleración enorme de la reducción de la mortalidad materna, y esta pendiente empieza a caer de 13 puntos por año, por 100.000 nacidos vivos. O sea, es una reducción rápida y dramática que llega hasta el año 1981. El año 1981 llegamos a un enlentecimiento de la reducción de la mortalidad. Continúa la tendencia de reducción, pero se produce un enlentecimiento, ya, y seguimos reduciendo a 1.59 por 100.000 nacidos vivos hasta el año 2003, donde se termina, ¿no es cierto?, la reducción y entramos en una etapa de estabilización. Yo uso la palabra estabilización en vez de estancamiento porque la encuentro más positiva. Vamos a ver aquí, por ejemplo, lo que sucedió con otros puntos, el tema del aborto. Por ejemplo, la prohibición del aborto deberíamos haber incrementado la mortalidad materna, sin embargo, no se observó ese fenómeno, no hubo cambio estadísticamente significativo, al contrario, la mortalidad materna general continuó reduciéndose y la mortalidad específica por aborto, como dijimos, continuó cayendo a 96,3%, en 50 años 99,1% se ha reducido, y hoy hay un caso o dos casos que pueden ocurrir esporádicamente. Las causas de muerte materna, ustedes las pueden ver en esas tortas.
Y ustedes pueden ver ahí, el año 58 al 62 teníamos 32,6% de las muertes provocadas por aborto, complicaciones de cualquier tipo de aborto, ya sea espontáneo o inducido. Y luego, ¿no es cierto?, teníamos también una importante muerte por hemorragia, 15,4%, ¿ya? Y la hipertensión y la ostoxemia representaba un 7% de las causas de muerte. O sea, bastante diferente al patrón que tenemos actualmente. Ustedes pueden ver que eso ha cambiado radicalmente. La mortalidad por aborto representa un 2% en total, la por hemorragia un 4%, y miren ustedes la hipertensión, eclampsia y las toxemias, que es un 22%, y las causas indirectas, que están representando hoy día un 38%, o sea, patologías no asociadas al embarazo. Y esto entonces es el perfil actual de mortalidad materna en Chile, lo cual indica entonces que hay que adaptarse a este nuevo perfil. Los factores que influyeron en la reducción de la mortalidad materna, hay 8 factores que se evaluaron. Ustedes pueden ahí ver las correlaciones que hay. Por ejemplo, la educación de la mujer. En 1960, de cada 1000 partos que se producían, 150 mujeres eran completamente analfabetas en este país, ¿ya? El promedio de años de educación de la mujer era 3.5 años, hoy día es 12 años en promedio. Así que ahí hubo un gran cambio, digamos, en Chile, aumentando el nivel de educación general, los años de educación de la mujer. La fertilidad cayó de 5 puntos a 1.8. Ustedes pueden ver que hay una correlación ahí también directa entre fertilidad y mortalidad materna. El porcentaje de mujeres primíparas, ¿no es cierto?, también está asociado inversamente, pero las primíparas mayor a 29 años vamos a ver que tienen, o de 30 años o más, tienen un efecto paradójico en la mortalidad materna. El porcentaje de atención obstétrica del parto por equipo obstétrico completo, como se mide en Chile, ya ha alcanzado lo que se llama la cobertura universal en este país. O sea, estamos hablando del 100% en términos prácticos, ¿ya? El ingreso per cápita se ha aumentado también, el porcentaje de agua potable ha alcanzado el 99% y la sanitización también ha alcanzado la cobertura universal. Bueno, la correlación, el hecho que dos variables cambien en paralelo, no significa que exista una relación causal entre ellas. Y por lo tanto, matemáticamente es necesario evaluar cuáles realmente influyeron y cuáles no. Y para eso lo que se hace es una técnica estadística que se llama autorregresión en estas series de tiempo. Si la explicamos aquí en este modelo, lo que se hace es ir modelando variable por variable e ir estableciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí ustedes tienen el promedio de años de educación de la mujer y la tasa de fertilidad. Entonces, en el modelo 1 no hay ningún ajuste. Por cada año de educación que aumentaba la mujer, la reducción de la mortalidad era 32.2. ¿Ya? La TFR, al revés, por cada punto que aumenta, dice ahí que hay 40 puntos de aumento en la mortalidad materna. ¿Qué es lo que ocurre? Luego se ajusta esto por educación y aparece aquí que la TFR, por ejemplo, su efecto desaparece, entonces es la educación la que estuvo comandando, en este caso, tanto la reducción de la mortalidad materna como la reducción de la fertilidad, y eso tiene mucho sentido, porque en la medida que aumenta el nivel de educación de la mujer, aumenta su autonomía, aumenta su participación en la fuerza laboral, posterga a los hijos, posterga el matrimonio, posterga la maternidad, y al mismo tiempo también hace un control más efectivo y regula su fertilidad. Así que, por lo tanto, cuando uno evalúa estos efectos sinérgicos, finalmente se da cuenta que el nivel de educación, por cada año que aumentaba, la mortalidad materna se reducía en 29 puntos por 100.000 nacidos vivos. La atención médica del parto, como ustedes pueden ver ahí,
por cada 5% se reducían 12 puntos en la mortalidad materna. Miren lo que ocurre cuando en paralelo aumenta la educación. Se duplica el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que iba aumentando la cobertura de atención del parto, que era 60% en 1960, e iba aumentando en paralelo la educación, se duplicaba el efecto de los servicios propiamente tal de salud. La educación del parto indica que hay cuidado prenatal previo, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, aquí tenemos un efecto sinérgico de las dos variables. El agua potable, idem, también el efecto de la educación, incrementándolo, lo mismo el alcantarillado. Y luego tenemos las primíparas de 30 años o más, donde observamos que por cada 1% que iban aumentando estas primíparas, la mortalidad materna tiende a aumentar. O sea, hay una fuerza opuesta. ¿Ya? Tenemos fuerzas que van bajando y fuerzas que van subiendo la mortalidad. Y cuando se controla por educación, eso se cambia y sube a 30. Vale decir, la educación en realidad tiene efectos positivos y tiene otros efectos también paradójicos. Es lo que llamamos la paradoja de la fertilidad. Básicamente, esta paradoja nos dice que lo que deberíamos esperar con la reducción de la fertilidad es una reducción de la mortalidad materna por una disminución de la exposición al embarazo a lo largo de la vida fértil, pero finalmente eso se transforma en un efecto negativo porque la reducción de la fertilidad trae consigo una postergación de la maternidad y esta postergación de la maternidad implica un aumento del riesgo obstétrico y de la presencia de patología concomitante y cambia el perfil de mortalidad, ¿ya? Así que el problema hoy día, en general en Chile, no es, en general, cuántos hijos tiene una mujer, sino cuándo, en qué etapa de la vida los tiene. Y ese es un problema que hoy día estamos viviendo, al igual que el que están viviendo países desarrollados. Si uno hace el análisis de la educación, va a influir sobre la conducta reproductiva, va a decaer la fertilidad, eso va a inducir una reducción de la mortalidad materna. Vamos a tener también un mayor acceso a las disponibilidades de métodos de planificación familiar y vamos a ocasionar después la paradoja de la fertilidad que va a tener un efecto opuesto como lo vimos, ¿ya? Y todo eso va a influir sobre la mortalidad materna. La educación va a incrementar el acceso y la utilización eficiente de los servicios de salud materna disponibles, ¿ya? Y esto va a incrementar que haya un parto con atención profesional o equipo obstétrico completo. Y obviamente esto va a estar influido por la disponibilidad de los servicios de salud, llámese consultorios de atención primaria, unidades obstétricas de emergencia y centros de obstétricos de alto riesgo. Y al mismo tiempo, a nivel poblacional, la educación va a hacer que las mujeres aumenten su acceso a la nutrición complementaria en los centros de atención primaria, mejora el estado nutricional de la población en general y obviamente también se inicia el cuidado prenatal temprano, también aumenta el acceso a los servicios sanitarios, disminuyen las enfermedades infecciosas, todo eso va a influir obviamente en la mortalidad materna y nos va a traer, ¿no es cierto?, beneficios. Perfil residual de mortalidad materna, se le denomina perfil residual a este perfil de muerte materna que se mantiene estable, y que tiende a ser resistente al cambio y resistente a la baja. Es lo que se ha producido en la última década en Chile. Ahí ustedes tienen las patologías auditadas, del año 2010. Estamos trabajando directamente con el Departamento de Estadística, Información y Salud del Ministerio de Salud para poder monitorear esto año a año. Básicamente esto se ha mantenido así durante la última década. Ustedes pueden ver el 34,8% son causas indirectas, principalmente aparece la hipertensión como uno de los problemas más prevalentes. Urgencias obstétricas que provocan generalmente una muerte o dos muertes, ¿no es cierto? Están ahí y estas a veces pueden intercambiarse con otra causa. Y las causas obstétricas directas que están enunciadas ahí representan el 23% de este perfil residual. Bueno, características de la madre, años promedio sobre los 30 años,
El nivel de educación medio en más de la mitad, ya, y básico en 32,8%. La actividad laboral, generalmente el 74% es inactiva, ya, 87% dueñas de casa, 9,5 estudiantes, 24,9% era activa, ya, o estaba empleada, digamos, en algún trabajo. 81% de las defunciones maternas recibió atención médica, ya 13,7% se ignora si recibieron atención médica y 4,8% sin atención. Y las causas de defunción materna en orden decreciente están las indirectas primero, ya está la eclampsia y luego la hipertensión gestacional, que serían las tres causas que están dominando el patrón residual. En los últimos 10 años, básicamente, el promedio se ha mantenido en 18, por 100.000 muertes por 100.000 nacidos vivos. 3 regiones han pasado este promedio, que son Tarapacá, Coquimbo y la Araucanía, ya, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, a nivel regional, están dominando prácticamente en todas las regiones las causas obstétricas indirectas, y en Magallanes solo se muere por causas obstétricas indirectas, como ustedes pueden ver ahí. Los patrones de mortalidad en general son bastante comparables en Latinoamérica, pero hay algunas variaciones. Nosotros conducimos un estudio paralelo también en México, hace poquitos, fue publicado también en noviembre, y ustedes pueden ver ahí la reducción de Chile y México ahí superpuesta, 84% en México, 94% en Chile, y los perfiles de mortalidad muy similares, pero la mortalidad por hemorragia en México sigue siendo un problema importante que tienen que resolver. Nosotros hemos resuelto ese problema aparentemente, estamos teniendo muy baja mortalidad por hemorragia, se ven entre 2, 3 a 4 casos. Morbilidad materno-fetal. Aquí esto es un estudio que está en prensa, en Research Notes, y lo estoy compartiendo por primera vez en este curso y nos ayuda a entender un poquito qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, actualmente con la mortalidad materna y con la morbilidad materna. Los nacidos vivos se han mantenido, han variado entre 235 y 250.000, siguen esta distribución que se llama cúbica, ¿verdad?, ya esa variación. La proporción de todos los egresos hospitalarios maternos representa aproximadamente 33% de todos los egresos hospitalarios que ocurren en mujeres, ¿ya? O sea, estamos hablando de 1/3 de los egresos hospitalarios de mujeres ocurren por causas obstétricas en nuestro país. Ha sido bastante estable, el promedio es 33%. Y su fluctuación se asocia a esta fluctuación de los nacidos vivos que observamos anteriormente. Si nosotros vemos qué es lo que está pasando con la proporción de partos sin complicaciones, esto es una mala noticia. O sea, están disminuyendo esa proporción rápidamente, y lo que significa que están aumentando los partos complicados, como vamos a ver después. Ahí pueden ver ustedes, perdón, me equivoqué de botón, ahí pueden ver ustedes lo que ha sucedido con la proporción de hospitalizaciones por aborto. Eso es una noticia positiva, continúa esta tendencia a la reducción, ya bajó por debajo del 10%, muy interesante. Algunas estrategias interesantes en Chile, esto también está en vías de publicación en el British Medical Journal. Es un programa de prevención de aborto en Chile, ya en embarazos no intencionados. Ustedes pueden ver ahí 3.491 embarazos no intencionados. Posterior de confirmación de embarazo, 507 querían abortar luego de entrar a un programa que se llama Welcome a Baby, o Bienvenido acogiendo un bebé. Se produce, ¿no es cierto?, un efecto de 70% de estas mujeres revierten su decisión de abortar. Y en el caso de las que no tenían intención de abortar, obviamente estas
proporciones son mucho más bajas, así que también es una buena noticia que hayan estrategias que están enfrentando este problema ya en Chile. Aquí, como les decía, el porcentaje de complicaciones total en hospital está aumentando y tenemos dos curvas. Una curva predice que esto va a seguir aumentando y la otra curva predice que se estabiliza, ¿ya? Así que estamos en lo que se llama una incertidumbre epidemiológica. No sabemos si esto sigue aumentando, quiere decir que cada vez vamos a estar enfrentando durante más años más complicaciones, de aumento de las complicaciones de parto, ¿ya? Así que estamos en esa situación. Ustedes ven ahí una tendencia al aumento importante. La mortalidad fetal también aumentando, pero ha mostrado signos de estabilizarse en los últimos años. Necesitamos ver qué es lo que ocurre en la próxima década. Ya estamos ya analizando los datos. Y aquí pueden ver ustedes el envejecimiento de la maternidad, que se ve el aumento exponencial lineal en las mujeres que tienen su primer hijo después de los 30 años. Este es el indicador más robusto de postergación de la maternidad, porque se trata del primer hijo. Así que cuando se desplaza este indicador, se ha envejecido toda la maternidad de un país y está cambiando muy rápidamente. Ustedes pueden ver ahí que prácticamente se duplica en una década, y tiene un efecto muy claro en la mortalidad, en la morbilidad materna. Ustedes pueden ver ahí que por cada 1% que aumentan las mujeres primíparas mayores a 30 años, las complicaciones de parto están aumentando 2,73% al año. Así que por lo tanto estamos en un proceso acelerado de cambio y hay que tener claro que postergación de la maternidad estadísticamente está explicando alrededor del 86% de este perfil. Las otras variables son mejor registro, ya, y otras variables, ya la educación se ha alcanzado un buen nivel, así que por lo tanto no son estas las variables que están explicando este aumento de complicaciones. Vean ustedes ahí la mortalidad fetal tardía. Igual también este envejecimiento materno está explicando este aumento de la mortalidad fetal tardía, y la otra parte se explica por un mejor registro. A 1.6 estamos aumentando. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este experimento natural chileno? Primero, incremento de la escolaridad de las madres, un factor fundamental para haber reducido la mortalidad materna en Chile. Cambio en la conducta reproductiva. Programa de nutrición complementaria, madre e hijo, acceso universal al cuidado prenatal y postnatal en la red de atención primaria, atención profesional del parto, desarrollo de unidades de emergencia obstétrica y cuidados especializados para embarazos de alto riesgo, mejoras sanitarias. Vale decir, se ha hecho todo lo que se puede hacer en un país desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de un programa de salud materna para lograr, ¿no es cierto?, los altos estándares que tenemos hoy. Vimos que había efectos sinérgicos en la educación y se consolidó este patrón, ¿no es cierto?, residual de mortalidad materna que no parece responder hoy a los programas políticos de salud actual. Estamos viviendo la paradoja de la fertilidad, que significa entonces ya la entrada en la fase de postergación de la maternidad. La primera fase de reducción de la fertilidad es una reducción del número de hijos, pero no se afecta tanto la postergación de la maternidad. Hoy día ya definitivamente entramos en la fase de postergación de la maternidad. Envejecimiento acelerado de la población con aumento de enfermedades crónicas y obviamente estas mujeres están llegando con mayores factores de riesgo, ¿no es cierto?, a su primer embarazo o a su segundo embarazo o a su tercer embarazo. Excesiva medicalización, ya, que está provocando también complicaciones en los embarazos subsecuentes. Y sabemos entonces que esto está muy asociado al nivel de educación de la mujer. O sea, ¿tendríamos que volver al analfabetismo? No, obviamente no, ¿verdad? Se producen estas paradojas, es lo lamentable, ¿verdad? Este fenómeno no parece ser exclusivo a Chile.
vimos dos fases, la rápida y la lenta de reducción de mortalidad materna y ahora la estabilización. El umbral aparentemente se estaría dando en 50 por 100.000 nacidos vivos y cuando la fertilidad cae por 2.4, lo estamos evaluando en Argentina, en Colombia y en México, y parece que este umbral se produce también por ahí en esos países. También están entrando en fase residual. Causas externas son las que dominan: eclampsia e hipertensión, mujeres de sector urbano, dueñas de casa, mayores de 30 años y que reciben la mayoría de atención médica. Así que estamos en una situación compleja. Las tres regiones que superan el promedio, ya las vimos, eran Coquimbo, Tarapacá y Araucanía. Todo indica que el cambio transicional está presionando hacia un aumento en la mortalidad materna. Así que, ¿qué es lo que deberíamos haber observado en la última década? Un aumento de mortalidad materna. No se ha producido ese aumento, ¿por qué? Porque se están haciendo las cosas bien. Ya, como vimos, están aumentando las complicaciones, estamos atendiendo más gente, más partos con complicaciones, ¿ya? Esto presiona hacia que aumente, ¿no es cierto?, el riesgo de mortalidad, pero no se está produciendo, o sea, hay una contención de la mortalidad materna muy importante, así que el mensaje es, primero que nada, un mensaje optimista, un mensaje de decir, oye, este estancamiento significa que estamos manteniendo los niveles de mortalidad materna cuando toda la presión epidemiológica y demográfica es hacia que aumente. Y por lo tanto, entonces, los desafíos que se vienen es intentar disminuirla y, sobre todo, que no aumente. Porque, como ustedes vieron, estamos teniendo esta presión muy grande de aumento de complicaciones. Así que, más que considerar falla de abordaje, no hay una falla de abordaje, sino que es un cambio que se debe al patrón epidemiológico. Eso sí, el perfil actual requiere hoy día que tomemos medidas ya para poder, ¿no es cierto?, enfrentar esto y ojalá tratar de reducirlo. La medicina materna es la que aparece, ¿no es cierto?, como la respuesta a este problema, y los programas de detección de precoz de riesgo, sin duda que son muy necesarios. Así que muchas gracias.